Bien, seguimos. Bueno, habíamos quedado en esta discusión en torno a unitarios y federales, y podríamos pensar que para que esta disputa originalmente entre unitarios y federales se resolvió principalmente hacia los federales, o expresaba principalmente aquellos sectores populares. Esto, lógicamente, bajo el gobierno de Rosas, que era un caudillo federal que comenzó lo que entendemos acá como la consolidación de los elementos del Estado moderno. Hacemos esta aclaración porque si bien la comenzó Rosas, el mayor proceso de consolidación se va a dar años más adelante, cerca de 30 años más adelante, con Roca. Ahora, esta consolidación de la población, el territorio y el poder parte principalmente de ciertas disputas que se dan y de cierta distinción entre el modelo agroexportador y el modelo político. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien Rosas dio una pelea contra la oligarquía, no puso en disputa el modelo agroexportador. Una de las medidas más conocidas o con mayor repercusión por parte de Rosas fue la ley de aduana. Y la ley de aduana lo que hacía básicamente era poner un impuesto a las mercancías extranjeras. Básicamente evitaba el libre comercio para defender la producción principalmente de las economías regionales. Esto lógicamente incomodó bastante a los sectores de la oligarquía más vinculados a Gran Bretaña, porque los arreglos que tenían eran a partir del libre comercio. Yo te mando materia prima, vos me traes productos manufacturados y a la mierda. Acá había algunos productos que se estaban manufacturando muy de a poquito, muy mínimo, que la ley de aduana los protegía. E incluso ese es uno, no sé si el principal, no podría ser que el principal, pero fue uno de los principales factores que motivaron la invasión inglesa, ya no la de 1806 que hablábamos en la primera clase, sino la de 1845, que fue repelida y que se conoció como La guerra del Paraná. ¿cómo, Luis? La guerra del Paraná. No te entendí nada, pero creo que dijiste La Paraná. guerra del Paraná. La guerra del Paraná. Bien, la guerra del Paraná. ¿Y cuál es cómo se la conoce comúnmente a la guerra del Paraná? ¿Vuelta obligada? Exactamente, Luis. La vuelta de obligado. La vuelta de obligado. Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes que siga? Sí, obvio. ¿Por qué? No me quedó bien claro por qué. La idea que pueda responderlo es otra cosa, pero la consulta está. Está bien, no es el tema. ¿Por qué dice que Urquiza se sintió que lo traicionó a Rosas? Te me adelantaste un toque ahí, Luis. Perdón, bueno, no importa. Pero
Ahora lo voy a explicar, ahora lo voy a explicar porque es buena la pregunta, es buena la pregunta. Y voy a hacer una caracterización simple, porque no me voy a meter tanto, pero de Rosas, que va a servir para explicar, y después de Urquiza, para entender el vínculo entre los dos. Y por qué se toma como traición lo que sucedió. Rosas, si bien era un caudillo federal, venía de la oligarquía terrateniente. No era ajeno a eso. Entonces, si bien molestó un poco esto de la ley de aduanas, el modelo agroexportador como tal no lo cambió, no lo modificó. Su proyecto político estaba basado en los sectores populares. Su proyecto de poder estaba orientado hacia los sectores populares. A tal punto de que cuando él comienza con las campañas del desierto, ya vamos a hablar de campañas del desierto más en profundidad con Roca, pero las primeras inician con él, y que están mal llamadas campañas del desierto, ya lo vamos a hablar. Muchos sectores federales intentan golpes de Estado que son repelidos o evitados, y acá pongo uno de los, o señalo uno de los sesgos que mencionaba, creo, en la primera clase, de la historia oficial, de la historia mitrista, que es el sesgo patriarcal. ¿Por qué? Porque quien repele estos intentos de golpe de Estado es Encarnación Ezcurra, su esposa, que vence a la sublevación de estas clases dominantes dentro de los federales. Y este proyecto político va a terminar con la batalla de Caseros y luego con la de Pavón. Ahora, ¿por qué tomamos dos batallas si Rosas pierde en la primera, en la de Caseros? Ustedes vean las fechas, porque lo quiero asociar a la lógica que les planteé de la Constitución. La batalla de Caseros se dio en 1852. La Constitución de Alberdi en el 53. Y la de Pavón en el 61. Casi junto con la fecha del 60 que mencionábamos anteriormente. ¿Y por qué pasa esto? Nosotros acá vamos a tener, voy a ver si puedo usar la pizarra de nuevo. Al final, jodí con lo de la pizarra la otra vez, y cuando subí los videos a YouTube, la primera imagen que sale así como ahí, ¿se ve? Díganme que sí al menos, porque Sí, no. profe. Sí, 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 se sí, ve. sí, bien, perfecto. Acá vamos a necesitar un cuadro de doble entrada para entender esto. En esta línea vamos a tener si son populares u oligarcas. Y acá si van a ser federales o unitarios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque vamos a entender, si no entendemos estas dos variables, no vamos a entender por qué Urquiza, y acá retomo lo que preguntabas vos, Luis, fue en contra de Rosas. Porque básicamente, tanto Urquiza como Rosas eran federales. Eran caudillos federales. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre los dos? Ya dijimos,
Rosas era un caudillo federal, pero que su construcción política era más de los sectores populares. Si bien él había surgido desde la oligarquía, su construcción política estaba acá. Este era Rosas. Ahora, Urquiza, en cambio, si bien era un caudillo federal, estaba mucho más vinculado a la oligarquía. Estaba acá. Ojo, Rosas y Urquiza eran amigos, eran cercanos. Piensen además que la oligarquía en ese momento no era tanta. Se conocían todos. Ahora, por eso es que se dice que Urquiza lo traicionó. Porque mientras Rosas estaba llevando adelante su proyecto político, la ley de Urquiza entrerriano, ¿no? La ley de aduanas lo afectó particularmente. Y ante su planteo a Rosas para sacarla, Rosas le dijo que no. ¿Por qué le afectó, profe? A ver si. Porque lógicamente Entre Ríos tenía, como toda la oligarquía puntual, tenía cercanía al puerto y tenía mucho más vínculos con la oligarquía, con Gran Bretaña, perdón. Toda la Sí. oligarquía estaba orientada a Gran Bretaña. Entonces, se veía perjudicado. Ustedes piensen que Urquiza era federal, pero representaba a la oligarquía de todas las provincias, no representaba a los sectores populares de las provincias. Y las Ujú. oligarquías eran las que se veían perjudicadas porque no podían comerciar libremente con Gran Bretaña. Básicamente Gran Bretaña decía, che, pero pará, yo te compro, pero vos déjame venderte lo que tengo. Si vos me vas a poner impuestos, a mí no me conviene. Ahora vamos a ir al otro factor y a la otra variable y lo van a entender, o se va a entender un poco mejor. Entonces, lo que hace Urquiza es, a través de la batalla de Caseros, aliarse con los unitarios para derrocar a Rosas. Pero no con los unitarios estos, sino que con los oligarcas del interior. Entonces, ¿cuál era la distinción entre estos dos? Porque no sé cómo deshacer, vamos a cambiar de color. Ya me siento, pero un hacker con esto. Esta disputa se resuelve entre lo popular, que está acá, y la oligarquía. Obviamente Urquiza convoca a toda la oligarquía de todas las provincias para ir en contra de Rosas. Y en la batalla de Casero le gana. Ahora, el riesgo que se corrió cuando Urquiza ganó, acá ganó Urquiza. ¿El riesgo cuál era? Que esta disputa entre popular y oligarquía también genere una disputa entre federales y unitarios. ¿Por qué? Porque el desgaste entre los dos federales hacía que los unitarios, obviamente de Buenos Aires, dijeran, che, se están matando, aprovechemos. ¿Se va entendiendo hasta acá o voy muy rápido? Usted cuando dice los unitarios son los que se adhirieron a Rosa obligadamente. ¿Cómo? No sé quién habló, perdón, porque me quedó... Yo, profe, que Sí, cuando habla de los unitarios que estaban ahí al pendiente, no son estos que, bueno, que se unieron a Rosas obligadamente, según dice el texto, que fundieron.
que se unieron Se obligadamente, unieron. que estaban contra. Ah, está bien, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, lógicamente, esa unión era mentirosa, ¿no? Digo, no era por una cuestión era más una cuestión de deber que de representación. Pero los unitarios que se suman son principalmente los de Buenos Aires, que empiezan a ver que Urquiza ya no era Rosas. El mayor poder que tenía Rosas estaba en los sectores populares. Y lo que empieza a pasar es que cuando se da la disputa, ¿quién va a estar acá como unitario y oligarca? ¿Qué personaje se imaginan que va acá, en este cuadrito de acá? ¿Alberdi? ¿No? ¿Quién es a quién se lo conoce como el unificador de Argentina, del país? ¿A Mitre? Mitre. Muy bien. Acá estaba Mitre. Lo que empieza a pasar es que Mitre dice, che, vamos contra Urquiza. Ya está, recuperamos el poder, nos quedamos. Piensen que antes de Rosas la discusión era Rivadavia queriendo quedarse con todo, Rivadavia principalmente unitario, ¿no? Digo, unitario y de Buenos Aires. Entonces lo que empieza a pasar es Mitre dice, che, podemos volver a tener el poder. Vamos contra Urquiza. Y paradójicamente, los sectores rosistas vinculados a lo popular veían que su verdugo, Urquiza, era el mal menor. En la disputa Mitre-Urquiza, estoy siendo muy simplista, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de unitarios contra federales dentro de la oligarquía, los rosistas lo que dicen es, che, esperen, el único que puede defender lo federal, por más que sea oligarca, es Urquiza. Defendamos a Urquiza del embate de Mitre, porque si no, perdemos todo y vuelve a quedar todo en la cabeza de Buenos Aires. Entonces, si bien el rosismo intenta ayudar a Urquiza, en la batalla de Pavón, en 1861, Urquiza defecciona. Las malas lenguas dicen que se entendió este cuadrito, ¿no? Hizo un desastre con las flechitas y con todo, pero me parece que quedaba más claro si le podía mostrar que importaba tanto lo político, tanto los sectores, el poder político, como la distribución entre unitarios y federales. Las malas lenguas lo que van a decir es que Urquiza tenía, no diríamos la batalla ganada, pero tenía la mejor posición para enfrentarse a Mitre, o por lo menos a Buenos Aires, que tenía mayor cantidad de hombres, etc., pero abandona. Y este abandono es lo que va a permitir que se unifique todo el poder en Buenos Aires, en los unitarios. Nosotros tomamos, si bien son cosas diferentes, tomamos la batalla de Caseros y la batalla de Pavón en conjunto como la ruptura o la finalización de un proceso nacional y popular.
¿Por qué? Porque lo popular se termina con la batalla de Caseros, cuando gana Urquiza, que era oligarca, o representaba a los sectores oligarcas. Y lo nacional, en tanto federal, se pierde cuando se da la batalla de Pavón y Mitre queda a la cabeza del país. Un país que quería unitario, que quería que sea unitario. ¿Se entiende? Lo nacional y popular se pierde en dos batallas diferentes, pero en un mismo proceso. La cara de desconcierto que tienen, yo no sé si están tratando de procesar, si no me entendieron un corno, si ni les importa porque empieza Vamos bien, mes. vamos bien. ¿Puede repetirlo de nuevo, profe? ¿Cómo, Luis? ¿Puede repetirlo de nuevo? Sí, puede ir a la pizarra, porque ahora que le agarré la Sí, mano. profe. Ah, vuelve a estar donde estaba. Mirá qué bien, esto no lo sabía. Entonces, si yo borra líneas. Uy, qué bien esto. Nosotros acá vamos a tener a todos los actores. Pero lo más importante son. ¿Cómo lo de la lapicera? No. Ahí está. Lo más importante va a ser esto. Uy, se me borra. Ahí está. Lo más importante va a ser esto y esto. Si nosotros en la batalla de Caseros estamos disputando entre lo popular y lo oligárquico, cuando gana Urquiza, se pierde lo popular. Se termina lo popular. El proyecto que representaba lo popular se termina. Sigue lo federal. ¿Se entiende, no? Ahora, cuando se da este enfrentamiento y gana Mitre, lo que se termina es lo federal. Lo nacional en tanto federal. Entonces, es un mismo proceso en dos batallas distintas. Con Caseros se pierde lo popular del proyecto político. Y con Pavón se pierde lo federal. Y es lo que le permite a Buenos Aires volver a tomar el poder de lo que hasta ese momento era un país con una constitución federal. ¿Se entendió? Sí, ¿Estamos bien? profe. Sí, profe, Sí, sí. sí. Sí, sí. Gracias. Bien. Ah, me olvidaba que este texto hablaba de Paraguay. Con razón, Ángel, me tiraste lo de Paraguay. Me había olvidado que este texto también lo hablaba. Obviamente que en toda esta discusión, el modelo agroexportador nunca estuvo en discusión, ¿sí? Por eso que les decía, lo popular estaba más que nada para representar los intereses y tratar de reivindicar representar a los sectores populares, pero en ningún momento se ponía en discusión el modelo agroexportador. Eso, Profe, es con sí, una consulta. Es con el irigoyenismo que se pone que se propone la industrialización, ¿no? no, es con el fin del irigoyenismo. O sea, Ah, con ahí el está. fin del segundo irigoyenismo. Ya Sí, lo vamos a ver en la década del 30. Irigoyen listo, gracias. fue mucho más allá en la redistribución de los recursos
pero nunca disputó el modelo agroexportador. Ok, gracias. Bien, no me voy a meter en lo de Paraguay, lo único que voy a decir es que, así como le estoy planteando que todos las patrias chicas que se fueron generando en la región se insertaron al mundo como, o a partir del modelo agroexportador o exportadores de materia prima, la única excepción fue Paraguay, que tuvo un proceso de industrialización, no quiero decir leve, porque no fue tan leve, pero no llegó a industrializarse del todo, y que, como imaginarán, esto no gustó mucho a Gran Bretaña. Eso es lo único que voy a decir. Total, lo vamos a ver la clase que viene. Perdón, no es que voy a decir, no quiero contarlo. No es que me guardo secreto, la idea es que lo podamos discutir la clase que viene. Eso Ahora, fue la guerra de la Triple Alianza. bien, Brenda. Me estás spoileando la clase que viene, Brenda. Por favor. Estoy queriendo ponerle mi Perdón, para perdón. ver si... no pasa nada, estoy jodiendo. Ahora, todo este proceso, una vez que... repito algo que había mencionado antes cuando estaba hablando de Mitre. Ahí es cuando se conoce a Mitre, se le da el mote de el gran unificador de Argentina. Porque básicamente a través de estas batallas lo que termina haciendo es un aglutinador del poder en Buenos Aires y en la oligarquía. Centraliza todo el poder ahí. Y a partir de acá, pero principalmente con el correr de los años y en la década del 80 con Roca, es que se consolidan los elementos del Estado moderno de una manera mucho más estratégica, más consciente. Y todo se lleva adelante bajo la lupa o bajo el objetivo principal de responder al modelo económico que se había planteado, que básicamente era el modelo agroexportador. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los elementos del Estado moderno que se van consolidando responden a las necesidades del modelo agroexportador. Justo iba a preguntar cuánto faltaba. 10 minutos. A ver si llego. Estamos bien. Estamos bien. ¿Por qué digo esto? Porque todas las decisiones que se llevaron adelante, principalmente con Roca, tenían como eje orientar, dar respuesta a lo que necesitaba el modelo agroexportador. Vamos a empezar, por ejemplo, con, si quieren vamos por orden, no es lo mismo en este caso porque van a estar todas muy vinculadas y temporalmente se dan a la par, pero podemos empezar con el territorio, más que nada porque es el primero del texto, entonces me acuerdo de ese orden. Pero el territorio va a estar muy marcado por lo que se conoció, o se conocieron, porque fueron varias, las campañas del desierto, que están mal llamadas campañas del desierto, primero porque no fueron campañas, segundo porque no fue un desierto. No fueron campañas porque básicamente fue una conquista, y no fue desierto porque no estaba desierto todo el territorio. ¿Y cómo se da este proceso de consolidación del territorio? Básicamente a partir de la ocupación militar a través del uso de la violencia. El genocidio de los pueblos originarios.
Exactamente, Brenda. Exactamente. Lo que se empieza a hacer es decir, bueno, ¿hasta dónde va a ser Argentina? Y se empieza a expandir con el poderío militar. Y empiezan a haber tierras cada vez más fértiles, pero ocupadas por pueblos originarios, como decía Brenda, pero también por gauchos y criollos, que ya lo vamos a ver en población, porque no quiero mezclar las cosas, pero esa población que estaba ocupando esos territorios no servían para el modelo agroexportador. No servían porque la ideología bueno, que traían desde Europa, según recuerdo, un relato de Sarmiento, que no iban a poder tener un pensamiento europeo ninguno de los aborígenes ni de los gauchos, ¿no? No lo podían cambiar de todas formas. Tal cual, tal cual. Entonces, de golpe empiezan con unas campañas, con unas conquistas por todo el territorio, y dicen, che, esta tierra es buena, esta tierra es buena, esta tierra es buena, uy, acá hay gauchos o hay pueblos originarios, los hacemos cagar y seguimos. Y básicamente, todo el Estado-nación se basó en la conquista territorial a partir de del exterminio de todos estos sectores. Obviamente que es válida la discusión acerca de si era posible consolidar un territorio sin el uso de la fuerza, sin el uso de la violencia. Desde acá consideramos que sí. La cuestión es que había una decisión política de hacerlo así. ¿Por qué? Porque una vez que exterminaron a todos estos sectores, las tierras más ricas se las repartieron entre los militares y la oligarquía porteña. Entonces, si bien se entiende que la definición del territorio puede ser más o menos violenta, lo que estaba en juego era quedarse con esas tierras. ¿Por qué? Porque como el modelo agroexportador exigía las mejores tierras para producir, ellos las querían. Por lo tanto, había que sacar a los que estaban. ¿Se entiende? Si no, como estaban pensados para el modelo agroexportador, esas tierras eran clave para la oligarquía porteña. Por eso es que yo quiero, van a ver que voy a ir mezclando territorio, población, poder, con el modelo económico, con la discusión entre federales y unitarios, y etcétera, porque todo tiene que ver con todo. Si no hubiese habido un modelo agroexportador que propicie la búsqueda de tierras, el exterminio no era necesario. Pero como se necesitaban esas tierras, la oligarquía necesitaba esas tierras, se extermina. O sea, ustedes piensen que en este momento, en este contexto, Argentina era el granero del mundo. Entonces, ese granero estaba en disputa. ¿Quién se iba a quedar con ese granero? Y la oligarquía. Pero no porque correspondiese, sino porque lo hacían militarmente, con el uso de la violencia. Porque pudieron. Exactamente. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No. No,
Gracias, excelente clase. No, pará que no terminamos, Brenda, nos queda uno. Bueno, Nos queda un módulo. Nos queda un módulo con el que tenemos que cerrar con los otros dos elementos. Vamos a hacer ¿Qué entonces. quedaría? ¿Lo de la reconstrucción, profe? ¿Lo de los inmigrantes? Sí, vamos a ver población y soberanía o poder. Nos encontramos y media y cerramos. Dale. Nos vemos en un rato. sí. Bárbaro.